¿Cómo te caerían unos bien surtidos con arrocito incluido? Tacos de guisado. Los típicos afuera del metro en casi todas las estaciones, con sus recipientes de vidrio que sostienen el desayuno, almuerzo y comida del caminante. Sin importar el gusto, a todos les gustan. Porque hay de dónde escoger, son baratos y bien surtidos. ¿Qué quieres de pollo? Véngase papá, sin carne, iguanas ranas, hasta en bandejita, por si lo tuyo es más un guiso al gusto. Acá la cuestión es, ¿cómo le hacen para hacer tantos en el día? ¿Cómo quedan tan buenos todos? Y sobre todo, ¿en qué momento se hacen los huevos duros? Muy bien, muy bien. Pues esto y más, ahí les va. Luego muchas personas dicen, no, pues tampoco sabes guisar, o ¿quién guisa? Se dan a pensar que no, pues guisa una mujer, así, ¿no? Digo, no, pues yo. Sí, pues yo aprendí de mi papá, pues él me enseñó a guisar y todo, cómo van los guisados, qué se le echa, cuánto tiempo, el arroz también, tenía yo como unos 15 años. Desde los 15 hasta sus actuales 36, Lalo guisa y sirve uno de los tacos más balanceados en la dieta mexicana. Uno que consiste de carbohidratos y proteínas en varias formas, colores y texturas. Sin tanto embrollo al servir, pero un poquito al preparar. Son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. ¿Al día? Al día. A la madre, yo pensé que eran menos. Así es, 17 guisados en un lapso de 8-9 horas aproximadamente se preparan de 0 a 100. Sean los más sencillos o un poco más elaborados, la flama nunca baja, ni tampoco la ayuda de Armando y Cali, sus manos derechas. Uno de mis 3 tacos favoritos junto con el de tripa y el árabe no podría ser otro que el de guisado. La verdad, por su sencillez y por lo fácil que es enamorarse de este, me atrapa siempre que me lo voy a comer. Podría decir que hasta es un poquito de trampa porque el taco de guisado puede ser literal de lo que sea, pero ahí recae la magia, amigos. La verdad es que el taco de guisado es uno de mis favoritos por lo fácil que se consigue y también porque va al gusto de quien lo pide. Como dijo mi papá, ¿no? Pues no tengas miedo, tú échale y pues el miedo se quita ahí, ¿no? Adentro. Tú vete probando los guisados, ¿sabes qué? Pues le falta poquito consomé. Pues empecé por los chiles rellenos, rollitos de jamón. Después ya me metí a guisar todo lo que es el bistec, la carne. Los huevos, verduras, el arroz y todo lo demás. Todo sazonado por él mismo, como en la mayoría de los puestos de la ciudad. Ajá, una sola persona haciendo kilos y kilos de guisados para quien guste y quiera desde las 5 de la mañana. Ya pues en lo que abrimos, en lo que empezamos a lavar, como las 6 ya empezamos a guisar. El ajo, el comino, el clavo, el consomé, la sal, las hierbas de olor. Cada elemento con un toque distinto, pero necesario en las cacerolas, para que potencie su sabor, en una más que otras dependiendo de lo que se guise, pero sin ninguna manera exacta de medir. Ya más le calculo, por ejemplo, pues un huevo a la mexicana, poquito consomé y poquita sal. Ya pues ya lo revuelves y ya vas viendo que ya está, pues ya así lo dejas. Pues uno pues ya sabe, ¿no? Lo que tiene que llevar, ya pues ya se la sabe. Y por todo esto es que me encanta comer en los tacos del unicornio, porque Lalo tiene muy buen sabor. De hecho, yo estoy seguro que ya se puede casar. Y aparte de eso, súmenle que hace de 8 a 10 guisados por día. La verdad es que se la rifa bastante. Y si le suman a esto que los tacos cuestan 10 pesitos y hace unos meses costaban 9, la neta es que saben todavía mejor. Lo
básico es la costilla, prensado, rollos de jamón, chile relleno, lo que es la rellena, el hígado, pues sí, ya es del diario. Pero ya lo demás, pues ya le vamos variando para la gente. Variándole de lunes a viernes con res, pollo, salchicha y unos hasta sin carne, para los vegetarianos. Todos en un constante movimiento porque si no llega, si no hay falla. A la par se va cociendo el que sigue y sobres. Pues ya lo apartas en el platón y pues ya de ahí pues ya ves en la otra cacerola, pues ves que son dos quemadores. Pues ya vas guisando así en los 2 quemadores para más rápido. Mientras ya apartas un guisado, aquí ya estés viendo el otro, pues ya más rápido. Y chance y te preguntes, ¿cómo se mantiene caliente todo? Para eso está la vaporera, que además de conservar en temperatura la comida, también sirve para una que otra cosa. Como tienen 3 quemadores abajo para la lumbre, la misma agua pues está hirviendo. Y ese es todo el día, desde que llegamos hasta las 5. Pues cuando llegamos, luego a echar es un cono de huevo. Así crudo, pues lo echamos en la vaporera, pues en lo que le prendemos abajo, como 1 hora. Y pues y también para los chiles rellenos igual ahí se cocen ahí los chiles. Total que ya con los huevos, chiles, rollos y las bandejas llenas de comida, lo único que queda es enamorarse a la vista. Y llegar con mucha hambre, eso sí. Lo que sea de cada quien, el taco de guisado tiene que llevar arroz. Ya vamos a entrar en un dilema si es acorazado o no es acorazado, pero es que esta combinación entre carbohidrato y la proteína del gusto de la persona es lo que más abraza a la hora de la mordida, como este que me pedí de costillita. Hay milanesa, pollito, chicharrón, hay picadillo. Los que vendemos los tacos de guisados ya estamos acostumbrados con arroz. Como que sabe diferente, ya con 2 taquitos se llena uno. Aunque ya estamos acostumbrados al rojo, ¿no? Se ve más presencial el del rojo. Y es la pura neta, local a donde vaya rojo tiene que ser el arroz. Por estética, presencia, pero evidentemente por su sabor, que se logra con la mezcla de chiles que se añade después de sofreír el grano y que se absorbe en su totalidad después de un rato. Es necesario que lo hagas con calma. Es muy importante, ¿no? Tanto como el arroz como los guisados, lo que vas a preparar. Pues hay charolitas y no, pues quédame para llevar. Para que no se remoje la tortilla, pues les ponemos la tortilla aparte y el guisado pues en la charolita. Con costilla, moronga, salchicha, huevo, milanesa, carne de res, prensado o algún otro guisado que se antoje. De que debe ir acompañado de su respectivo toque de arroz, no por nada se hace tanto al día. 10 kilos de arroz hacemos, diarios, 5 en la mañana y 5 al mediodía. Luego pues en la charolita se les pone, no, pues que pues vendan otro poquito de arroz, para que la gente pues vuelva, ¿no? De a pilón y con todo. En taco o charola no importa cuál sea tu gusto, porque como bien decíamos al principio, a todos le entramos y quien no, que tire la primera piedra, porque ya sea en la calle o en la casa, el taco de guisado es ese que nunca te va a fallar y que siempre vas a disfrutar. Por todo esto, como siempre les digo, Dios bendiga al taquito de guisado en todos los guisados que nos probamos, en todos los que seguramente nos falta probar y especialmente con todo el arroz que lleva entre la tortilla y la comida. ¡Provechito! Qué buenos tacos, caray. La verdad es que siempre lo voy a decir, el taco de guisado es uno de mis favoritos por cómo me consiente, por cómo me ha salvado en ocasiones cuando no tengo nada que cocinar, y esto es lo primero que se me viene a la cabeza y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Si quieren venir a probar estos hermosos tacos del Unicornio a solo 10 pesitos, tienen que venir a la Avenida de Patriotismo, justo enfrente de la calle de María Vigil en la Colonia Escandón, a unos cuantos pasos del Metro Patriotismo. En serio que no se van a arrepentir. Y si quieren un contacto para a lo mejor pedir un banquete o acá unos guisados para una fiesta, por acá les dejo, ya saben, siempre el contacto de este caso, el buen Lalo.
Ahora sí, ya saben que esto es ABC Garnacha, así que por favor tiren en la parte de acá abajo que otra garnacha quisieran que les enseñemos cómo se hace desde cero hasta el final. En la parte de acá abajo no se los olvide, tampoco se les olvide que es muy importante suscribirse, activar la campanita y todo eso que ya saben. Ahora sí, nos vemos en el próximo de ABC Garnacha. Y ni les dije, pero mi recomendación cuando vengan acá, costillita e hígado son los que más me gustan.